sé si alguna vez les ha ocurrido, pero hay escenas que se quedan grabadas en la mente como si se negaran a desaparecer. Yo nunca podré borrar de mi memoria a aquella mujer detenida sola en la curva, en plena madrugada, con la niebla cubriéndolo todo. Esa noche venía exhausto, con el cuerpo molido tras tantas horas manejando. El motor sonaba profundo, como un ronquido antiguo, y dentro de la cabina se mezclaba el olor a diésel tibio y café viejo de termo. Afuera, el viento azotaba seco y la radio apenas dejaba oírse entre la interferencia. Viajaba solo, como de costumbre, escuchando mis propios pensamientos, recordando a mi familia, las deudas, todo y nada a la vez. Y de repente, ahí estaba ella. Parecía joven, pero derrotada, vestida con una prenda color vino deslucido, abrazándose como si ya hubiera dejado de pedir auxilio. Sentí temor, no lo niego. Por esos caminos abundan relatos de robos y trampas. Dudé. Pisé el freno con el pie tembloroso mientras el corazón me latía con fuerza. Pero verla ahí, con la mirada perdida y los brazos tensos, me sacudió por dentro. Pensé en mi hija, en mi madre, y detuve el camión por completo. Bajé el vidrio y le hice señas. Ella no pronunció palabra, solo me miró con esos ojos grandes y agotados. En ese instante supe que no me perdonaría si seguía de largo. Amigo o amiga que escuchas esto, dime desde qué rincón del mundo nos oyes. Este canal apenas comienza y cada relato que se cuenta aquí es como un trocito de todos los que recorremos la carretera. Si esta historia te llegó, deja tu like, suscríbete y compártela con alguien especial. Gracias por quedarte hasta el final. Cuando subió, noté que sus manos temblaban. Llevaba un ramo de flores marchitas atadas con un lazo azul tan pálido que casi se deshacía. Me dolió verla así, con la piel oscura y los pómulos marcados, como si hubiera caminado mucho tiempo. Intenté romper el silencio diciendo que hacía frío, que podía subir la calefacción. Ella apenas asintió. Su voz era tan suave que apenas se oía. El frío de afuera no lastima tanto como el de adentro, dijo. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí rabia contra la vida, contra el mundo que deja a una mujer sola en medio de la nada. Pensé en preguntarle su nombre, pero no me atreví. Había algo en su mirada, como si ya estuviera cansada de contar su historia. Me limité a conducir despacio, cuidando cada curva, mientras los faros cortaban la niebla densa. Por dentro me hervía la impotencia. ¿Cómo es posible pasar 1000 veces por estos caminos y no saber nada de las historias que quedan a la orilla? Quise decirle que la ayudaría, que no tenía por qué estar así, pero me quedé callado. A veces uno aprende que solo escuchar ya es suficiente. La cabina se llenó de un silencio denso, pero no incómodo. Era como si ella descansara solo con no tener que explicar nada. Seguimos avanzando lento, casi arrastrándonos por la neblina, mientras yo la miraba de reojo para asegurarme de que no desapareciera ahí mismo. Ella tenía la vista fija en la carretera, pero se notaba que no veía nada, como si mirara algo mucho más lejos. En un momento susurró algo que me heló la sangre: vengo a esperar. Le pregunté, ¿esperar qué o a quién? No respondió enseguida. Fue como si cada palabra le costara. Él prometió volver antes de las primeras lluvias. Sentí un nudo en el estómago. No supe si preguntar más o respetar su silencio. Me dolía pensar en promesas incumplidas, en personas que esperan toda la vida, porque yo también he dejado gente esperando en casa por el trabajo. Bajé una velocidad y traté de relajar los hombros, pero el volante me pesaba como plomo. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en si alguna vez me vieron así, ausente, sin poder cumplir algo. No quería juzgarla ni salvarla ni nada. Solo deseaba que no se sintiera tan sola. Así que le dije con voz ronca: te llevo hasta donde quieras. No cobro nada, solo dime a dónde. Ella cerró los ojos y asintió despacio, como si ese simple gesto le costara el alma. El motor seguía vibrando, constante como un corazón fatigado. Comenzó a lloviznar, esas gotas frías que suenan en el parabrisas como si alguien raspara vidrio. Yo limpiaba el cristal a cada rato, pero la neblina seguía pegada. Ella se aferraba a las flores secas con los dedos apretados, como si eso fuera lo único que la mantenía entera. Quise decirle que soltara ese ramo, que ya no doliera más, pero me mordí la lengua. A veces uno se mete donde no debe. Solo le ofrecí una manta vieja que tenía detrás del asiento. La tomó sin mirarme, murmurando un gracias casi inaudible. Fue ahí cuando me ganó la compasión, no porque me sintiera un héroe, sino porque uno reconoce el dolor en los demás. Le conté que yo tenía 2 hijas que también me esperaban en casa. Le dije que entendía lo que era andar lejos, sentirse partido. Ella suspiró hondo, y vi que una lágrima le rodaba por la mejilla. Fue la primera vez que la sentí real, de carne y hueso, no solo una sombra al borde del camino. Me dolió verla tan frágil, pero al mismo tiempo me dio esperanza pensar que aún podía llorar. Porque mientras se llora, uno no está del todo perdido. El camino empezó a subir entre cerros bajos cubiertos de agaves. La radio murió por completo en un túnel antiguo, dejando solo el sonido grave del motor y nuestra respiración.
Me concentré en no golpear el techo, en no rozar los muros húmedos, pero la mente se me iba. Ella, en voz baja, comenzó a contar su historia sin que yo le preguntara. Dijo que cada año volvía a esa carretera en la misma noche porque alguien le prometió regresar antes de la lluvia. Sus palabras sonaban como una oración, pausadas, llenas de resignación. Me contó que él trabajaba en la mina con su padre, que le cantaba una vieja ranchera antes de irse. Gaviota traidora, dijo, y se le quebró la voz. Prometió volver, pero nunca más se supo. Se fue a Saltillo a buscar trabajo y el mundo se lo tragó. La escuché en silencio, con el corazón apretado, sintiendo rabia ante tanta desgracia, pero sin saber qué decir. Solo asentía, manteniendo el camión recto en el túnel oscuro. Cuando salimos, la niebla era más espesa, como si el mundo mismo quisiera ocultar su dolor. Al salir del túnel, el frío se coló como cuchillos por las rendijas de la puerta. Ella se acomodó mejor la manta y se abrazó más fuerte al ramo. Yo tenía las manos heladas en el volante. Quise subir la calefacción, pero ya no daba más. El motor gruñía como si también estuviera cansado de esa historia. Pensaba en cómo la vida puede romper a las personas sin hacer ruido. No quise preguntarle más. Me pareció injusto obligarla a remover heridas tan viejas, así que solo manejé escuchando el crujido del asiento y el traqueteo de las ventanas flojas. En un momento me dijo con voz apenas audible: no quiero llegar a Villarreal. Llévame al mirador. Yo conocía ese sitio, un promontorio rocoso desde donde se veía todo el valle iluminado apenas por las luces del pueblo. Dudé, era tarde y lloviznaba. El camino de tierra se volvía resbaloso, pero no pude negarme. Asentí y giré el volante en la desviación. La llanta trasera patinó un poco y ella se aferró al tablero como si despertara de un sueño. Me miró con miedo, pero también con cierto alivio. Subimos despacio por ese camino de tierra mojada. Las luces del camión apenas alcanzaban para ver los charcos y las piedras. Dentro olía a humedad y a lana mojada. El limpiaparabrisas ya no servía de mucho, más empujaba el agua que limpiaba. Ella iba callada, pero de vez en cuando soltaba un suspiro largo, como quien deja ir un peso. Yo tampoco hablaba. Sentía que cualquier palabra rompería algo frágil en el aire. Solo escuchaba la lluvia en el techo y el chillido de los amortiguadores. Llegamos al mirador y puse el freno de mano con cuidado. El motor seguía encendido, iluminando las piedras mojadas y la vieja baranda oxidada. Ella tardó en moverse. Miraba hacia afuera como dudando. Al final abrió la puerta despacio. El viento frío entró de golpe y me hizo tiritar. Ella bajó del camión sosteniendo con cuidado las flores secas. Caminó unos pasos temblando y se detuvo junto a una piedra grande. Ahí dejó el ramo, acomodándolo como si fuera algo sagrado. Me quedé viéndola desde el asiento con la puerta entreabierta. La lluvia fina le mojaba el vestido y el cabello, haciéndola parecer aún más frágil. Quise bajarme para ayudarla, para decirle algo que le quitara el dolor, pero me quedé ahí, con el corazón en la mano. Escuché cuando murmuró algo para sí misma, algo que no entendí. Y entonces, con la voz más clara pero llena de tristeza, dijo mirando al cielo: él juró que si no volvía vivo, regresaría en espíritu. Me sentí pequeño, inútil, como si nada de lo que hiciera sirviera de algo. Alcé la vista hacia el valle y apenas se distinguían las luces del pueblo entre la niebla. Ella se giró un poco hacia mí. Sus ojos parecían abarcar todo el cielo, oscuros y brillantes por las lágrimas. Me dolió esa mirada. Quise preguntarle si de verdad creía en eso, si pensaba que un muerto podía volver así, pero no pude. No quise ser cruel. Ella misma respondió antes de que dijera nada: aquí en estas montañas la fe no se explica, se siente. Me temblaron las manos sobre el volante. No sé por qué, pero sentí que me estaba enseñando algo que yo mismo había olvidado. Ella se quedó ahí parada un buen rato, sin moverse, dejando que la lluvia le calara los huesos. Yo bajé por fin del camión, sintiendo el lodo hundirse bajo mis botas. Caminé despacio hasta quedar a unos pasos de ella. No me atreví a tocarla, pero pregunté en voz baja: ¿estás bien? No respondió, solo se inclinó un poco y acomodó mejor el ramo sobre la piedra, como si rezara. Vi que se le sacudían los hombros. Lloraba en silencio. Me sentí un intruso en algo sagrado. Bajé la cabeza, avergonzado de mi torpeza. Cuando por fin levantó la vista, tenía la cara empapada, pero los ojos tranquilos. Dio un paso atrás y me miró de frente. Fue la única vez que me sonrió, pero fue una sonrisa triste, resignada, como quien acepta lo que no puede cambiar. Murmuró un gracias, casi imperceptible. Sentí un calor extraño en el pecho, como si me perdonara algo que yo mismo no sabía que había hecho. No quise decir nada más. Solo asentí con la cabeza y en ese momento supe que ya no había nada más que explicar ni preguntar. Ella empezó a caminar despacio hacia la niebla, dejando atrás el camión, el mirador y a mí. Cada paso parecía pesarle siglos. Yo me quedé quieto, con las manos en los bolsillos para no temblar. La vi alejarse hasta que la bruma la tragó por completo.
Sentí un vacío en el estómago, como cuando se va alguien querido y sabes que no volverás a verlo. No supe si esperarla, si ir detrás, pero algo me dijo que su camino no era el mío. Así que di media vuelta, subí al camión y cerré la puerta con un golpe sordo que retumbó en mi pecho. Encendí el motor con un rugido áspero y dejé que se calentara. La lluvia golpeaba el parabrisas como si quisiera borrar todo. Miré al asiento del acompañante y me quedé helado. Ahí estaba un retrato antiguo, amarillento por el tiempo. Dos jóvenes abrazados, sonrientes, ella con el mismo vestido vino, él con cara de trabajador. Los dos felices como si nada pudiera separarlos. Tomé la foto con manos temblorosas. En el reverso, escrito con tinta corrida, se leía, para Carolina con todo mi amor. Junio de 1962. Sentí que el corazón se me detenía. Me quedé un buen rato mirando esa foto sin saber qué hacer. El motor seguía encendido, vibrando bajo mis pies, pero yo estaba en otro lado. Pasé el pulgar por las caras sonrientes, sintiendo un calor triste en los ojos. ¿Cómo había llegado eso ahí? No tenía sentido. Miré hacia el mirador, pero ya no había ni rastro de ella, solo la niebla cubriéndolo todo como un manto. Me entró un escalofrío tan profundo que sentí que me dolían los huesos. Cerré los ojos un segundo, tragando saliva, intentando no quebrarme. Respiré hondo y solté el aire temblando. Necesitaba respuestas. Apagué el motor, me bajé de nuevo y corrí hasta la piedra donde había dejado las flores. La lluvia ya las había empapado, dándoles un color más oscuro y triste. Entre ellas vi algo más, una vela encendida, protegida por un vaso de vidrio, chisporroteando con la humedad y un papel doblado. Lo tomé con cuidado. Las manos me temblaban tanto que casi lo rompo. Lo abrí bajo la lluvia intentando que no se deshiciera. La letra era firme, clarísima, como escrita para que no hubiera dudas. Raúl, gracias por detenerte. Él también era camionero como tú. Su camión cayó en la curva antes del túnel. Dile que lo perdono. Sentí un golpe en el pecho tan fuerte que tuve que arrodillarme ahí mismo. El agua me corría por la cara mezclándose con las lágrimas. Cerré los ojos y apreté el papel contra el pecho. Era como si me hubieran dado una misión que no sabía cómo cumplir. Él, un camionero como yo, había muerto solo antes de cumplir su promesa. Ella lo había esperado toda la vida y ahora me tocaba a mí llevarle esas palabras. No supe si rezar, si pedir perdón, si maldecir, solo lloré como hacía años no lloraba. Me limpié la cara con la manga empapada y me obligué a levantarme. Guardé el papel en el bolsillo y volví al camión, sintiendo las botas pesadas de tanto lodo. El asiento crujió bajo mi peso como si se quejara. Encendí el motor y di la vuelta con cuidado. Bajé despacio por el camino resbaloso, con las luces iluminando más agua que tierra. No podía sacarme la imagen de su cara, de sus manos temblorosas sujetando esas flores secas, y la voz en mi cabeza repetía esas palabras, dile que lo perdono. Bajé hasta la carretera principal con el corazón apretado como nunca. El parabrisas se llenaba de gotas gruesas y el limpiaparabrisas chillaba en cada pasada. Miraba los letreros viejos, el asfalto roto, buscando la curva que ella había mencionado. Cada kilómetro me pesaba más. Cuando por fin la vi, sentí un nudo en la garganta. Frené despacio y encendí las luces altas. Ahí, entre el monte y las piedras, sobresalía una cruz oxidada, apenas visible por la maleza. Bajé del camión con cuidado, sosteniendo la linterna con manos que no dejaban de temblar. Me acerqué a la cruz como si fuera algo vivo. El viento me sacudía la ropa mojada y el frío se metía hasta los huesos. Pasé la mano por el metal frío y sentí las letras grabadas, casi borradas por el tiempo. Luis Fernando Reyes, 1940 a 1962. El camino te llevó, pero el amor te guardó. Leí eso en voz alta con la voz quebrada. Sentí una rabia sorda contra la vida, contra la muerte, contra todas las promesas rotas, pero también una ternura inmensa por esa mujer que no se rindió. Me quedé ahí de pie con la linterna apuntando a la cruz, diciendo en voz baja, ella te perdona, no vuelvas a esperar. Me arrodillé en el barro sin importarme nada. Sentía las rodillas doler con las piedras enterrándose en el pantalón, pero no me moví. Cerré los ojos y dejé que la lluvia me lavara la cara. Saqué del bolsillo el papel que ella me había dejado y lo coloqué al pie de la cruz, sujetándolo con una piedra para que no volara. Susurré un descansa que me salió más como un sollozo. Luego me quedé en silencio, escuchando nada más que el viento y la lluvia golpear las hojas. Fue como si todo el mundo se detuviera para ese momento. Cuando abrí los ojos, vi algo brillante entre el barro. Escarbé un poco con los dedos fríos y saqué un pequeño relicario en forma de corazón partido y oxidado. Lo abrí con cuidado y adentro había un mechón de cabello y un papel arrugado. Temblando, lo desdoblé. Para mi Carolina, si no regreso, espérame aquí. Siempre, en cualquier forma. Sentí que me faltaba el aire. Apreté el relicario contra el pecho y me quedé ahí encorvado llorando como un niño. Era como si el tiempo mismo se
doblara para dejarme ver lo que el amor puede soportar. Me limpié la cara con las manos embarradas y me puse de pie con esfuerzo. Guardé el relicario en el bolsillo, tratándolo como si fuera un tesoro. Miré la cruz una última vez y asentí despacio, como quien se despide de un amigo de toda la vida. Sentí que algo se aflojaba en el pecho, como si me quitaran un peso enorme de encima. Regresé al camión caminando despacio, con las botas chapoteando en los charcos. Antes de subir, me di la vuelta para mirar el camino. La lluvia caía constante, pero por un instante me pareció que se calmaba, como si me diera permiso de marcharme. Encendí el motor y arranqué suavemente. El rugido del camión me sonó diferente, menos solitario. Conduje despacio, dejando que los faros abrieran paso entre la bruma. No había ni un auto, ni una persona, solo yo y mis pensamientos. En el asiento del copiloto, la foto antigua parecía observarme. La coloqué sobre el tablero con cuidado. Sentí que no podía dejarla atrás. Al bajar la pendiente, solté un suspiro largo, como si expulsara todo el dolor que no sabía que tenía guardado. Y mientras manejaba, repetía en voz baja: ella te perdona. Ya puedes irte. El regreso se me hizo interminable. La lluvia era más fina, pero el frío seguía calando. No puse música, no quise nada que rompiera el silencio, solo el sonido del motor y mi respiración pesada. En cada curva pensaba en ella, en él, en todas las promesas que la carretera se ha tragado. Me sentí pequeño, apenas un hombre más con un volante y demasiadas historias en la cabeza, pero también sentí que formaba parte de algo más grande, como si por primera vez entendiera que cada kilómetro guarda secretos que merecen ser contados. Cuando llegué al cruce para Villarreal, me detuve. Puse las intermitentes y bajé un momento. Caminé hasta el mirador, aunque ya estaba lejos de mi ruta. Dejé sobre una piedra una taza de café de olla caliente que llevaba en el termo. Me senté un minuto ahí, escuchando el viento entre los agaves. Miré la foto una última vez antes de guardarla en la chaqueta. Sus rostros jóvenes y llenos de vida me hicieron sonreír con tristeza. Susurré: ya está hecho. Y dejé que el viento se llevara mis palabras hacia el valle. Regresé al camión despacio, con las botas pesadas de lodo. Cerré la puerta con cuidado y me quedé un rato con las manos en el volante, sin encender el motor. Afuera, el viento golpeaba la carrocería como si quisiera recordarme que seguía vivo. Dentro de la cabina olía a humedad, a diésel y a algo más, como a recuerdo. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en las manos. Pensaba en mi familia, en mis hijas, en cómo a veces uno olvida decir te espero o te perdono mientras todavía hay tiempo. Y sentí que tenía que regresar distinto a casa. Arranqué el motor con un rugido profundo que me retumbó en el pecho. Saqué el camión del mirador y me incorporé a la carretera, sintiendo que dejaba algo mío atrás, pero también me llevaba algo de ellos. El retrato, el relicario, sus palabras. Todo eso pesaba, pero de una forma buena, como quien carga una promesa cumplida. Miré el rosario colgado del retrovisor y, por primera vez en mucho tiempo, recé un Padre Nuestro en voz baja, casi sin sonido, no para pedir nada, solo para dar gracias, porque aunque no entendiera todo, sentía que había hecho lo correcto. Manejé el resto de la noche en silencio, dejando que los faros cortaran la niebla como un túnel sin fin. Pero ya no me sentía solo. Sentía que llevaba conmigo un pedazo de sus almas y que en cada curva, en cada piedra mojada, había algo sagrado. Cuando por fin amaneció, me detuve en un paradero y apagué el motor. Cerré los ojos un momento y le pedí a Dios que no me dejara olvidar nunca esa noche. Porque hay promesas que se cumplen aunque pasen décadas y hay perdones que liberan tanto a los vivos como a los que ya se fueron. Amigo o amiga que ves esto, de verdad, gracias por quedarte hasta el final. Si alguna vez sentiste algo parecido, si crees que estas cosas suceden por alguna razón, cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Dime desde dónde nos escuchas, porque aunque estemos lejos, aquí somos como una familia. Este canal está comenzando y cada historia que compartimos es un abrazo para quienes recorremos la carretera. Dale like, suscríbete y mira los otros vídeos que te voy a recomendar al final, que todos tienen algo que contar. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada trayecto.